Continuamos con nuestro tema 15, la espera del Espíritu del Mesías. Ahora vamos a hablar o a reflexionar un poco acerca de la iluminación bíblica. ¿En qué cita nos vamos a meditar? Vamos a meditar Ezequiel capítulo 36, los versículos del 22 al 28, que nos dice la primera pregunta. Compartamos respecto a los textos, ¿verdad? El nombre de autor del libro, la fecha de redacción, la importancia. Todo eso lo vamos a encontrar en las introducciones del libro, en nuestras Biblias, en los pies de página de nuestras Biblias también, y en el libro rojo, la página 163, el número 10, que nos dice la pregunta 2. ¿Cuál es la contraposición que se manifiesta aquí entre la postura de Dios y la de Israel? Bueno, nos dice que ya el profeta, pues recordemos, ya nos había explicado claramente que Dios volvía a preocuparse de Israel por el celo de su gloria, de la gloria de Dios. ¿Por qué sucedía esto? Porque Israel, por sus pecados, no hubiera merecido que Dios se acordara de ellos. Pero su desgracia, la de Israel, ha sido ocasión de que los enemigos paganos se burlaran tanto de Israel como de Dios, diciendo: estos son el pueblo de Yahvé, han sido echados de su tierra. La frase es irónica, molesta, ¿verdad? Y parece insinuar que el Dios de Israel ha sido impotente para salvar a su pueblo. Pero en realidad, Yahvé sentía náuseas hacia Israel por sus pecados tradicionales de idolatría, de homicidios y todo eso que caracterizaba al pueblo. Hoy vamos a ver cuál es la postura de Israel. Israel, con sus pecados, ha dado ocasión a esta profanación del nombre de Yahvé entre los gentiles, ya que con sus aberraciones, sus formas horribles de comportamiento, se hizo acreedor a los mayores castigos y aún de la destrucción de la nación como tal, que es lo que sucedió, ¿verdad? Sabemos que desapareció el pueblo. El exilio había desacreditado a Yahvé ante las gentes. Le habían profanado, ¿verdad? Israel había profanado el nombre de Yahvé y por lo tanto los gentiles lo hacían también. ¿Cuál es la postura de Yahvé? Bueno, Yahvé, movido por su celo, quiere santificarse ante ellos, es decir, mostrar su poder y santidad o carácter moral y trascendente, que traspasa todo, ¿verdad? Lo que se ve y lo que no se ve. Es decir, hará ver a los gentiles que si permitió la destrucción de su pueblo, no fue por impotencia, sino por las exigencias de su justicia y de su santidad, de la justicia y la santidad de Dios, que reclamaban un castigo purificador. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel, ¿verdad? Por pecador. Yahvé no puede permitir impunemente el pecado, sino que en todos sus actos se mueve por sus mandatos morales. O sea, el Señor es perfecto, entonces Él pide que todos intentemos pues ser cada vez mejores. ¿Qué nos dice la pregunta 3? ¿Cuáles son los diversos elementos de la promesa que hace Dios? Eso lo vemos en los versículos 24 al 28. ¿Qué nos puede decir aquí? Cuando haga retornar a los israelitas a su patria, o sea, a la tierra prometida, entonces los gentiles sabrán quién es Yahvé en su omnipotencia y en su grandeza. En ese regreso, el Señor se viene manifestando con su poder y su gloria. Yahvé, al reintegrar al pueblo israelita, quiere
que constituya una nueva comunidad totalmente distinta a la anterior del destierro. La pecadora, la idólatra, no quiere de eso. Entonces, por eso es que nos dice una comunidad totalmente distinta a la anterior al destierro en cuanto a sus sentimientos religiosos internos, ¿verdad? O sea, desde adentro empezaron a profanar el nombre de Yahvé. Los vicios tradicionales de idolatría, ¿verdad? Sucedía en todo momento. E injusticias sociales, ¿verdad? Recordemos todas las cosas que habían hecho y en el camino también. No deben prevalecer en una nueva teocracia, o sea, en un nuevo lugar donde el Señor es el que manda y el que gobierna. Y de ahí que Yahvé lo someta a una purificación interna, cada uno dentro del pueblo. Y esta purificación será solo negativa, haciendo desaparecer los pecados tradicionales pasados, sino que transformará interiormente a los nuevos ciudadanos de Israel. Ya reflexionando, el pueblo de Israel va a tener que pensar en esta frase: os daré un corazón nuevo, os arrancaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso es lo que el Señor quiere que el pueblo haga, pero antes de hacerlo el pueblo lo tiene que entender, y es lo que sigue costando. ¿Qué nos dice la pregunta 4? ¿Qué es lo que específicamente promete en relación con el Espíritu? Eso lo veremos en los versículos 26 y 27. ¿Qué nos dice ahí? Los israelitas anteriores al exilio habían tenido un corazón de piedra, insensible a los mandatos de Yahvé, ¿verdad? Estaban bien, eran fuertes, entonces no necesitaban de Dios. Pero en adelante los israelitas tendrán un espíritu nuevo proveniente de Dios, de modo que sientan instintiva atracción hacia los caminos rectos. Hoy van a ir modificando poco a poco. El profeta entrevé la nueva etapa mesiánica, o sea, mira ahí más o menos la nueva etapa mesiánica en que las exigencias del Espíritu Santo, ¿verdad?, serán los móviles de una nueva generación. El Espíritu va dando una nueva generación, unos nuevos sentimientos. El cristianismo es uno de ellos. De hecho, sabemos que los israelitas reintegrados a su patria después del exilio no volverán a tener comportamientos idolátricos, ya no vuelven a tener dioses de esa forma como pueblo, sino que más bien se cerraron a un sano monoteísmo intransigente, ¿verdad? Quedaron encerrados allí. Es la primera etapa de la nueva era vislumbrada por Ezequiel. Con la aparición del Mesías vendrá el culto de Dios. ¿De qué forma? Hoy va a ser el culto de Dios en espíritu y en verdad, ya no con imágenes, para no volvernos idólatras. Síntesis del mensaje evangélico, o sea, todo el mensaje de Dios es que tiene que ser en el espíritu, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, y en verdad, sincero, real. Luego, pero el profeta en este oráculo, ¿verdad?, se fija en la primera etapa idealizándola, ¿verdad? Él soñó algo maravilloso. El Israel histórico volverá a ser realmente el pueblo de Yahvé, ¿verdad?, con su corazón, con sus tablas grabadas en los corazones y en la mente. Entonces habitaré la tierra que yo di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Ese es el versículo 28. Ahí culmina la cita. Ya que los corazones de los israelitas vivirán centrados en torno a su Dios. Sigue siendo ese el ideal. La profecía es paralela a la de Jeremías. En aquel día, dice, seré el Dios de todas las tribus de Israel y ellos serán mi pueblo.
Eso lo vemos en Jeremías 31:1. Veremos también, yo pondré mi ley en ellos y la escribiré en su corazón y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso es en Jeremías 31:b. Y también de esa cita bíblica busquemos qué es lo que nos dicen nuestros pies de página de las Biblias.